122 voltios de energía eléctrica. Entonces lo vamos a conectar. Ahora bien, ya tenemos acá, lo tenemos que pasar siempre a la escala más alta de corriente directa, porque este puente de diodos no necesariamente si le entra en 110 va a tener 110, sino que debido al ciclo del embobinado, que vamos a explicar más adelante, él puede o tiende a aumentar su capacidad de entrega de voltaje. Así que vamos a hacer algo bien sencillo. ¿Cómo podemos identificar la polaridad? En algunos casos nos encontramos con unos monitores o con unos televisores que no tienen la simbología impresa, porque son muy viejos, porque han estado trabajando en condiciones en las cuales se les ha borrado el número o se les ha borrado la seña. Entonces vamos a identificar el tierra, y el tierra simplemente nos podemos ir y tocar un chasis, el cual nos haga referencia. ¿Ve? Aquí está en la pata negativa del capacitor, este es el tierra. Entonces, si ese es el tierra, voy a confirmar que no tengamos voltaje en el capacitor. Me pongo en la parte más alta. Está totalmente descargado el capacitor. Entonces puedo venir y confirmar, poniéndome siempre en continuidad, de que esta pata está llegando al tierra del puente de diodos, y contra VCC me va a medir un corto mientras este capacitor se carga. Me pongo en el tierra del capacitor. Ahí está, miren. Ahí está. Hay una alta resistencia. Significa que no hay ningún corto. Ahora lo voy a poner a la inversa y va a sonar el multímetro, porque va a cargar el capacitor. Ahí está. Si se fijan, ya cargó, y como estoy en inversa no me da nada. Entonces significa que el puente de diodo está bien. Ahora vamos a conectarlo. Nos pasamos a DC nuevamente, voltaje, alto voltaje. Este rayito significa alto voltaje. Conectamos, nos vamos al puente de diodos y medimos la salida, que sería ya el voltaje rectificado. Y si no tenemos que rastrear el voltaje que va a estar comandando la fuente para que ella encienda. ¿Por qué este tipo de fuente es así? Porque este tipo de televisor fue diseñado para protegerse. Entonces les vamos a explicar por qué se va a proteger. Nosotros comúnmente cuando salimos de nuestras casas dejamos conectados el televisor, y cuando hay bajones de voltaje, si no tenemos reguladores, él en su fuente no sufre nada, porque lleva un conmutador que cuando él no se está utilizando y no se le ha dado el voltaje de arranque, él lo que hace es que simplemente desconecta una línea, cual puede ser la positiva o puede ser una línea de voltaje alterna. Él la desconecta con un relay o con un optoacoplador, el cual vamos a explicar más adelante. Entonces lo tenemos conectado, revisamos, nos ponemos en el positivo, nos ponemos en el negativo, y como se fijan acá, no tenemos voltaje DC. Significa que hay algo que está conmutando una línea de entrada de corriente alterna. Nos vamos a corriente alterna, nos vamos a la escala más alta y verificamos a la salida de los fusibles. Ahí está, 123 voltios. Entonces empezamos a rastrear y vemos por acá. Desconecto la energía para poderles explicar que tenemos unos pequeños relay. Estos son unos relay que lo que van a hacer es conmutar
y para ello a la salida del switch del relay tiene que venir para acá al puente de diodos. Cuando venga al puente de diodos y el puente de diodos tenga los dos voltajes de corriente alterna, él va a poder generar un DC. Entonces vamos a comprobar conectando nuevamente acá. Lo tenemos en corriente alterna y no tenemos acá carga. Significa que vamos a tener que rastrear el voltaje que nos hace falta acá para poder encontrar el problema porque no nos está encendiendo. Entonces vamos a empezar a rastrear, pero para rastrearlo lo vamos a hacer en el siguiente video, esperando que tenga la misma aceptación que el primero. Los invitamos a que puedan suscribirse en nuestro canal porque estaremos publicando dentro de un par de días más la tercera parte, la cual vamos a explicar los voltajes que van hacia el microprocesador y cuál es el proceso, y vamos a explicar también cuándo se enciende con un pulso alto y cuándo los televisores se encienden con un pulso bajo. Significa que con un pulso alto vamos a tener en el procesador, en Star, ahí se llama el pin del procesador Star, vamos a tener entre 3.3 voltios a 5 voltios, que es un 1 lógico en digital, o vamos a tener que en la entrada del procesador tenemos siempre un voltaje fijo y al apretar el switch cae a tierra, y eso le da la indicación al integrado de poder mandar su pulso para poder encender. Eso lo vamos a explicar en el siguiente video. Esperamos que lo compartan para que tenga más amplitud en nuestro trabajo, y esperando siempre que ustedes les guste nuestro trabajo, porque la motivación que tenemos nosotros es ver la aceptación de nuestros videos. Bueno, me despido con eso y seguimos hasta la próxima.